Gracias a todos los que están. Este live era es para poder responder las preguntas que tengan sobre las transmisiones, porque sé que es algo frecuente tener dudas o consultas, porque mi forma de trabajar o de transmitir es diferente a lo usual. Y también porque necesito estar constantemente actualizando el proceso. Y esto también es parte de la estructura de la alquimia que transmito, de la creación, ¿no? La creación está en permanente movimiento. Y ese es como un pilar, como el eje de, de lo que transmito más allá del formato después en el que lo bajo, sea una transmisión, una masterclass, un live o lo que sea. Es la creación y la esencia de la creación, que es desafiante por momentos poder bajarlo a un nivel humano y mucho más desafiante ponerlo en palabras humano y mucho más desafiante que un humano lo pretenda entender desde una conciencia humana. Y por eso estoy como periódicamente actualizando o cambiando en la web el orden, ¿no? Lo volví a cambiar hace poquito porque es parte de ese movimiento cíclico que tiene la creación. Y con esto no estoy diciendo que está mal o o no es tan bueno aquellos que trabajan con estructuras fijas, ¿no? Que hacen algo durante lo mismo durante X cantidad de tiempo. Es otra forma. Mi forma está alineada directamente a lo que es el proceso evolutivo, a lo que es, en realidad más que lo evolutivo, es la creación en sí, en donde no existe lo constante y lo único constante es el cambio. Entonces, esto es creo que lo primero que quiero clarificar en quien entra al espacio de House of Alchemy desde cualquier ángulo, desde mirándome desde YouTube, estando en mi comunidad, haciendo las transmisiones, es empaparse con la conciencia multidimensional divina de la creación, es literalmente absorber esa frecuencia. Y el desafío es bajarlo al cuerpo y luego traducirlo del cuerpo hacia afuera. Ese proceso de bajarlo al cuerpo y de que del cuerpo sacarlo afuera para crear tu realidad es específicamente el trabajo de las transmisiones. Las transmisiones, los talleres y todo lo que yo creé como formato, ¿no? Que es todo lo que está en la web. Entonces, quien quiera o se sienta atraído o resuene con, voy a hablar de transmisiones como conjunto general de todos los servicios o distintos formatos, tiene que tener claro que lo que le está atrayendo es querer conectar con la conciencia madre creadora, con una conciencia de crear, de creación que sale de lo humano, que sale de lo mental, que sale de lo conocido.
Y para algunos esto es obvio y para algunos se van a tirar a la pileta porque es lo que desean. Y hay otros que todavía necesitan hacerlo consciente, como darse cuenta y aceptar que, ok, lo que me está trayendo es salir de mi patrón mental, salir de mi humanidad, salir de mis límites. Creo que esa sería como la primera respuesta para clarificar, para ayudar a clarificar a quien se sienta atraído y no sabe por dónde comenzar, ¿no? Es clarificar el sentido de por qué me siento atraído por esto. ¿Por qué me quedo escuchando a Ana aunque no entienda una palabra? Porque hay un deseo de tu alma, primero es tu alma, no es tu mente, no es tu humanidad. El humano no quiere salir de su humanidad, el humano no quiere salir de su cabeza, el humano no quiere salir de su cajita que lo mantiene, de su zona de confort, ¿no? Entonces, es tu alma o tu espíritu, como lo llames. Y es el deseo que está ahí con mayor o menos, más o menos enterrado adentro tuyo, más o menos hecho consciente, de querer crear o de querer vivir una vida como un creador divino, ¿no? Más allá de los límites que es en realidad más allá del sufrimiento. Y conectarte con tu realidad, que también es conectarte con tu conciencia y es conectarte con tu cuerpo físico desde un lugar más allá de los límites o de lo conocido. Este como eje de ir más allá es a lo que responde absolutamente todo, todo mi universo. Una vez que aceptás ese propósito, y a lo mejor hay algunos que, como dije, se tiran a la pileta porque lo tienen claro, porque saben qué es lo que quieren, porque es lo que han estado buscando toda la vida, por lo que fuere, pum, no tengo ni que explicarlo 5 segundos más. Pero hay otros que todavía necesitan digerir y procesar el, y el aceptar el querer ser más, el querer salir de su zona de confort. Y a ellos les diría, digerí primero y luego empezar con transmisiones. Porque si no, te vas a encontrar con trabas en todas las transmisiones que hagas, no importa cuál. Porque todas las transmisiones tienen, el común denominador que tienen todas las transmisiones es que te saco de la mente. Te saco. Entonces, no tiene ningún sentido hacer una transmisión si todavía no decidiste salir de la mente. Si todavía estás peleándote con tu alma, básicamente. Entonces, primero peleate solo y cuando hayas resuelto qué quieres hacer. Entonces, te metes a hacer las transmisiones para que entonces no haya conflicto y no te resistas. Así que esa es la primera respuesta que daría a quienes preguntan, guíame, no sé por dónde empezar. Es tener en claro eso. Las transmisiones que hoy hay en la web son casi 70 o más, pero transmisiones puras eh, son 65. Voy a leer. eh, Susana pregunta si hay alguna transmisión que recomiendo antes de hacer Chi Dragón. Yo estaba en el inicio y me fuiste al final. Porque Chi Dragón es
el último programa que estoy transmitiendo, de hecho, es el que hasta quizás fin de año sea el con el que voy a estar concentrada y haciendo foco. Em, Chi Dragón lo que tiene es diferente de las transmisiones, en tanto que el lenguaje que uso en Chi Dragón no es tan mitológico o arquetípico. Quienes están haciendo Chi Dragón creo que han pasado ya por esa etapa donde las almas han sido eh, tamizadas, han entrado ya han hecho el pasaje de vida, muerte, resurrección, han entrado en la oscuridad, se empaparon con la madre oscura. Están como en total entrega, pero también en su terreno. Siento que es algo que quien hace este programa, además, es de 9 meses, es como un embarazo, es como un proceso literal de creación. eh, Tienen todos la semilla o el propósito o el llamado a activar esa conciencia creadora divina. No se requiere nada para hacerlo, tan solo el compromiso de entender que es un cuerpo el que uno está creando. Esos 9 meses es como un cuerpo, ¿no? Y el proceso y la forma final, la frecuencia final, eh, se recibe al completarlo por completo, ¿no? Los 9 meses. Eh, el espíritu de Chi Dragón es para aquellos que hicieron la Inmaculada Concepción y especialmente la iniciación virginal, responde a lo mismo, es la manera en la que yo estoy abriendo. Chi Dragón es la apertura como oficial de un nuevo mundo, que es todo el espacio eh, embrionario, el espacio prenatal, que es desde donde uno lleva su cuerpo y lleva su conciencia para entonces poder estar en permanente recreación y es, creo que de todos los estados en los estados que he abierto, el más poderoso hasta ahora. Hay mucho, se basa muchísimo en todo lo que es la alquimia taoísta, en entender la creación y en la formación de la materia, tomado como ejemplo el cuerpo humano, desde esa, eh, desde el taoísmo, la alquimia taoísta. Entonces hay mucho del plano energético. Hay mucho nombre de energías, a veces se mezclan palabras en chinas. Trato de no prestarles atención a eso porque no me interesa eso, sino que me interesa es llevarlos a ese espacio. No tenés que saber medicina china, pero sí tiene que haber una conexión con el cuerpo, sí tiene que estar ese llamado de, de querer realmente ser tu creador. eh, Abre espacios, realmente es una apertura y entrar al espacio embrionario, el espacio prenatal, implica haber como limpiado el camino para que uno pueda entrar a ese espacio. No, realmente no le pongo ningún requisito, tan solo eh, que se entienda la diferencia con otras transmisiones. El tono, la manera en la que lo transmite es completamente diferente. Ahí empieza a haber un trabajo más energético del cuerpo con manejo energético del cuerpo. Por eso insisto que tiene un nivel de maestría en tanto y en cuanto la persona se conoce, se autoexplora, ha lidiado con sus miedos, entra en la oscuridad sin problema, se mete en su proceso de muerte cada vez que sea necesario. O sea, hay un
un proceso de conocimiento, ¿no? De autoconocimiento. Claramente no lo recomendaría para quien entra por primera vez a este espacio. Para quienes están haciendo, para quienes hicieron la virginidad energética o quienes están haciendo ese programa de virginidad energética, podría ser perfectamente la continuación. Y creo que Susana, vos lo estás terminando, así que podría ser tu continuación. En el medio a lo mejor, si no has pasado por la oscuridad, quizás sería bueno que pases por la oscuridad, eh, empaparse, porque es como el paso previo al, al más allá. Pero sobre todo es entender que Chi Dragón es la apertura de todo un nuevo cuerpo, una nueva forma desde donde yo voy a estar trabajando la creación, de un nuevo entendimiento del cuerpo humano, de un nuevo vínculo con el cuerpo humano, desde un lugar de salud y desde un lugar de entender el cuerpo humano como la mayor obra de arte realmente es la divinidad hecha materia y todo el potencial y todo lo que uno puede hacer en ese estado embrionario con uno mismo. De ahí viene la mutación, el cambio de forma, la regeneración, la inmortalidad. Es realmente un trabajo más profundo que quizás no todo el mundo le interese. Por eso digo, quienes hacen Chi Dragón tienen que tener esa semilla de querer ir más allá de los límites físicos, pero con la responsabilidad que eso implica, ¿no? ¿Esto respondió tu pregunta? A ver. Sergio dice que, sí, Sergio hizo, Sergio ha hecho todo, te notas en todas. Decís, eh, lo quiero leer bien. En el momento de las transmisiones, es verdad, algunos conceptos no se entienden, porque no es para entenderlo. Enten- eh, reconoces que es tarea tuya, reconoces que, perfecto, eso doy guía, que es lo que hago, yo abro puertas y dejo que el otro avance. eh, y lo que decís es que los conceptos o experiencias de transmisión a transmisión comienzan a concatenarse y eso es lo profundamente interesante y ese es literalmente la magia y la alquimia. La alquimia no la pongo yo también sigo. Yo lo único que hago es hacerles traducir y pasar en palabras o en forma visible un camino que se me muestra a mí de forma invisible. Y que es un camino, es Hansel y Gretel, es un camino, y no hay manera de en el momento en el que estoy haciendo una transmisión o bajando conceptos, entender para dónde estoy yendo. Y esto también es uno de los requisitos al momento de entrar a este espacio. Cuando uno entra al espacio de la alquimia, vos no sabes en qué vas a hacer. Eh, hay un espacio de magia, de alquimia, del ir más allá de lo desconocido, que es la entrega, ¿no? Es la parte donde uno entrega, que es como el ingrediente mágico, el ingrediente, la entrega en lo divino, hace que uno, que lo que está en potencial semilla en esa transmisión se pueda desplegar en tu alma, no como yo.
lo estoy viviendo, sino como vos lo vas a vivir. Es realmente alquimia. Luego, pasado el tiempo lineal, cuando miro para atrás, veo el camino recorrido y a veces pasan años. A veces con la virginidad energética me pasó lo mismo, que también fue una entrega de 9 meses. Con Chi Dragon está pasando exactamente lo mismo. Recibo el hilo, recibo la frecuencia, digo, allá voy y empiezo a tejer. La tejedora, quien se define tejedora, no sabe lo que está tejiendo. Porque no hay, uno está tejiendo con lo divino y uno simplemente es como un títere. Si yo supiera lo que estoy tejiendo o cómo va a terminar en diciembre Chi Dragón, yo estaría condicionando a lo divino. Mi humanidad, mi mente estaría condicionando y aun cuando pudiera ser un final súper válido, sería ínfimo comparado con lo que se podría entregar si mi mente no estuviera en el camino. Por eso insisto tanto con la mente, con trabajar los miedos, con la entrega y entender que mi trabajo es diferente, que por eso no enseño métodos, porque es muy aburrido el método para mí, es válido para otro, para mí, para lo que yo doy, para poder transmitir el vacío, para poder transmitir, llevar al humano al más allá y poder crear de forma segura en el más allá y volver con su creación al más acá. No, no hay método, no se puede. Pero esa concatenación que dice Sergio es así, por eso quienes han hecho el camino conmigo desde el inicio están hilados, igual que yo. O sea, lo entienden, más allá de que haya diferencias después como cada uno exprese esos códigos, pero han llevado el hilo. Por eso insisto con las iniciaciones. Hay transmisiones que son de apartes, ¿no? Que tienen quizá 2 partes, 3 partes, 5 partes. Insisto con los programas de hacerlos de corrido, o sea, en orden, porque hay un hilado. Hay otras transmisiones que son puntuales, pero específicamente en las que tienen parte 1, parte 2, es un tejido más completo, es un cuerpo más completo y la frecuencia se recibe al terminar. Acá también hay un compromiso con uno, es decir, no sirve de nada si son una transmisión de 5 hacer la tercera, solo porque te llamó el título. Tiene que ver con madurez y esto trae mucho el mito de Sofía. El mito de Sofía es estructura en mi alquimia. Por eso lo estoy transmitiendo tanto. Sofía creó de forma, no quiero decir madura, pero inmadura, y creó sin estar en unión. Porque quiso ser como los otros. Y no se dio cuenta que no estaba preparada. Y así creó el demiurgo y sentó las bases del ego. Eso es la parte de entender el tejido, de entender también la magia, de cómo se va hilando y esto que dice Sergio de, de, de no saber para dónde vas, pero cuando te das vuelta empezás a ver no solamente el camino recorrido, sino lo que estás creando. Y porque estás creando. Entonces ves tu cuerpo, ves tu creación, ves tu propia evolución. Y eso es un poco la magia que no puedo ya encontrarle palabras, no se puede transmitir, se transmite a través de sus propios testimonios de quienes han pasado el misterio. Esto responde al mismo eh, patrón de los misterios eleusinos que se hacían con Demeter. Todas las iniciaciones de las escuelas de misterio de la antigüedad tenían esto, o las entradas a los laberintos tenían esto de entras y vos no sabes qué te vas a encontrar, tampoco tenías guía. Hay un punto en el camino del héroe en donde uno acepta esa invitación, porque uno acepta el llamado,
y no sabes qué te vas a encontrar ahí. Ni siquiera sabes para qué. Entonces, uno tiene que entrar con esa... eh, tenés que dejar la puerta a justamente a lo divino para que cree eso que vos jamás podrías imaginar. Por eso quien hace una transmisión tiene que tener claro que no se va, que no es un guante que se va a ajustar perfectamente a la mano que vos crees, es un guante que se va a ajustar a tu alma, no a tu mano. Si esperás que se ajuste a lo que vos mentalmente estás necesitando en este momento, porque crees que es eso lo que estás necesitando y no ves que en realidad no sé, el solucionar tu ansiedad o el querer encontrar pareja o el querer resolver tu problema de abundancia, si vos estás focalizado solamente en la parte de arriba del iceberg y no ves que hay todo un iceberg abajo del agua, eh, probablemente no entiendas las transmisiones, te quede con, no sé qué fue esto, pero no me sirve, no me entró, no me calzó, porque no le dejaste a tu alma calzarse. Esa es un poco la parte quizás más complicada de explicarle a las mentes, eh, lo divino, ¿no? Eh, y decís, Sergio, pero el plan se muestra de maneras no imaginadas, o lo que ya la mente nos juega. El espacio del timo es la Roma, súper lindo. Todos los caminos conducen a él. Y me parece, y lo siento como diferente al chakra corazón, es mágico. Eh, Hay una magia que uno descubre en donde ahí ya te separás incluso de lo que yo di, porque y estás empezando, estás en tu mundo ya, estás en tu propia alquimia, estás en tu propia creación, estás en tu propia interpretación de la transmisión o de los códigos, estás viviendo tu tejido. Eso para mí ahí es donde yo como transmisora me siento realizada, porque no estás sostenido no estás dependiente, ni yo te estoy haciendo dependiente a lo que transmito. Yo transmito, suelto y para que justamente pase esto, que cada uno vaya creando su propia aventura, creando su propia realidad, su propio tejido, y uno pueda tener una intimidad con lo divino a través de ese tejido. Pero ese tejido en algún momento ya hasta pierde eh, mi firma, porque lo empapaste con tu esencia, si es que te permitiste vivirlo. Lo que transmito, y esto es ya cuántico si quieren, o alquimia, esto es realmente vivir la creación, este es el estado embrionario, no termina más. Vos podés como sacarle el jugo y no necesitas escuchar la transmisión 10 veces. Cuando lo recibís en el timo, porque se lo estás dando como Sergio hace, se lo das directo a tu alma crea, 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 porque tu alma directamente está en ese estado embrionario. Y entonces la transmisión la vivís y no tiene fin. Y entonces es como leer un buen libro que cada vez que lo lees le sacas, ves más cosas. Bueno, esto es así. Hay un código de permanente desenrollo y permanente creación. Es literalmente transmitir la conciencia de creación divina que es eterno movimiento, cambio constante. Cuando te hilás con ese cambio, ahí es donde vos sos, o sea, ya integraste, ya encarnaste, ya hiciste carne ese código. Y les va a pasar cuando quizás se escuchan hablar y dicen, hoy estoy hablando como Ana o estoy tomando palabras, no porque sea lo mío, sino porque estás empezando o tu lenguaje se deforma y empezás
a reaccionar diferente o a vivirte distinto, a crear distinto, es porque ya está siendo hilado por esa frecuencia que transmití. Pero yo ya no estoy y tampoco quiero estar, porque no me corresponde, eh, no me corresponde a mí estar en tu creación. Sos vos con vos mismo, ¿no? O es tu alma inmortal desde el avatar que sos vos, experimentándose, y vos le estás dando esa conciencia, hay como un ida y vuelta entre lo humano y lo divino. Sí, hay como en realidad ese desdoblamiento que decís, Selvia, estás haciendo consciente de tu divinidad y por momentos vas a dejar de sentirte humana completamente y vas a sentir que literalmente estás conduciendo a tu humano, por eso digo lo del avatar, y por otros quizás te sientas, eh, creo que con el correr del tiempo te vas a ir desdibujando cada vez más y cuando uno empieza a recibir más divinidad dentro y se le permite, inevitablemente esos límites, que era el principio que les dije de mi trabajo, se van desdibujando. Y entonces, ¿qué es ese desdibuje? No es que eh, dejas de ser quien sos, pero dejas de ser quien sos, porque empezás a poder ser todos los que quieras. O sea, dejas el uno por el infinito. Y en ese, el desafío, y es lo que hice hay muchas transmisiones que trabajan, este sostén, por eso también soy entrenadora de almas, es poder no perderte en ese infinito y poder registrarte aun cuando no tengas forma. Eso, este ya es otro nivel de transmisiones y este cumple otro propósito, ¿no? Eh, Hasta ahora estaba quizá dirigiéndome a quienes eh, tenían curiosidad y se sentían confundidos o no tenían claro por dónde comenzar. Ahora me fui ya a los que quizá ya tienen camino recorrido, se exploran a sí mismos, han podido o no hacer alguna transmisión conmigo, pero quieren profundizar en el trabajo energético de sí mismos para poder continuar o profundizar por su propósito. Y hay muchas transmisiones, especialmente las de la locura, por ejemplo, todo lo que trabajo, eh, la anatomía del poder, la locura, son todas transmisiones de códigos que te van anclando en la madre oscura, la oscuridad, entrar en la muerte. Son todas frecuencias súper fuertes, que el propósito de toda esa etapa, que fue la etapa de los últimos años, 2 años probablemente, fue para poder anclarte tan profundo en vos que vos pudieras deshacerte y no perderte. Por eso el inframundo, por eso pasar por la muerte, por eso eh, trabajar la locura, el desarme mental y no perderse. Pero todo este grupo de transmisiones ya van para otro propósito. ¿Alguna pregunta para quizá el primer nivel de quien es un iniciado inocente y quiere empezar porque le atrae? Sé que se habían anotado varios que ya habían hecho transmisiones conmigo, pero quizá hay alguno que tenga alguna pregunta para ese nivel. Y si no, para que los que escuchan, espero que les haya quedado claro. Eh, para ese grupo, lo van a encontrar en la web. Las transmisiones están divididas en 5 categorías y cada categoría tiene como un copete, una pequeña descripción. Y ahora leyendo esas 5 categorías, creo que sin darme cuenta las puse en un orden.
Y la primera categoría, que la llamé sustrato orgánico y poder, que son todas las transmisiones desde el origen, que fue esto fue una secuencia de transmisiones eh, directamente con la Tierra. Y yo recomendaría a los que quieren empezar y que no saben por dónde, empiecen por ahí, porque desde el origen es conectar con los elementos creadores de la Tierra, pero desde un lugar eh, muy mágico, porque no va a estar levantando miedos ni resistencias, eh, y es una fuerte pero suave forma de entrar en contacto con el poder creador desde la tierra. Por eso es desde el origen. Eh, y balance inmortal también, la siguiente categoría, porque habla del proceso de unión, que es fundamental, y del pilar eje tierra. Esas serían como las dos primeras eh, categorías para comenzar, para aquellos que estén en ese estado de tengo curiosidad y no sé por dónde. Acá está Aloha. Perdón, ¿eh? Aloha hizo todas las iniciaciones, todas las transmisiones. Sí, Sergio, decís que transcurrir por la madre oscura, la oscuridad, pasar por el proceso de muerte y resurrección es lo que permite avanzar en procesos más alquímicos más profundos. Sí, desde el origen es el comienzo, aunque no lo hice en el comienzo, desde el origen fue una iniciación que hice el año pasado, pero fue como si se hubiera cerrado el círculo. Es un comienzo, por eso las dos primeras, cuando vean en la web en transmisiones, las dos primeras categorías son para quienes no saben por dónde comenzar, y para comenzar con este proceso hay que trabajar esa conexión con la tierra y la conciencia de unión, y luego pasarlo al cuerpo y entender ese pilar cielo-tierra. Y luego, para los que, como decía, están en otro nivel y quieren profundizar y quieren trabajar quizás su cuerpo energético, quieren realmente entrar a otro nivel. Ahí es como dice Sergio, el trabajo con, el trabajo con la oscuridad es fundamental, y con el hacer consciente, empezar a hacer consciente el proceso de vida, muerte y resurrección. Por eso todas las transmisiones relacionados con eso van a ser como más fuertes quizá, más intensas, te van a sacudir porque te van a hacer como levantar miedos, y miedos que ni siquiera sabías que tenías. ¿Por qué? Porque empezás a trabajar la estructura, empezás a realmente recrear en vos, y más que recrear, empezás a anclar en vos la frecuencia de vida, muerte y resurrección, que es, creo, el requisito para poder entrar en lo que abre Chidragón, que es ese estado embrionario, porque en ese estado embrionario en donde uno está en permanente movimiento, en permanente creación,
lo que no se ve es que ese proceso de permanente movimiento hay, a nivel infinitesimal, hay un mini proceso de vida, muerte y de resurrección. Para que el movimiento A pase a un movimiento B, en el medio hay una muerte. Y entonces uno tiene que estar como seteado, el cuerpo tiene que estar seteado, tenés que estar calibrado, tenés que estar resonando, como lo quieras definir, en esa frecuencia. Ese fue el trabajo fuerte de estos últimos años, en abrir el cuerpo, como llevarlo el cuerpo a ese punto de origen. Por eso trabajé tanto el origen. Abrirlo, vaciarlo de todos los miedos que uno ni siquiera sabía que tenía ahí, de todos los bloqueos y resistencias, específicamente con la oscuridad y con la muerte. Por eso la madre oscura, porque es el centro neurálgico de la creación, y la creación no puede suceder sin muerte. La creación no funciona sin ese circuito interno. Entonces, hoy quienes están abriendo Chi Dragón, creo que en la mayoría de los casos, si no en todos, tienen este circuito internalizado adentro, por lo menos los que están haciendo todas las iniciaciones en orden. Entonces, para trabajar eso, para poder manifestar en grande, para poder ser el cuerpo en donde vos ancles tu propósito divino, tu espíritu, y de ahí poder manifestar tu obra divina en la tierra, para que vos poder ser ese creador divino que sentís que sos y poder manifestar en grande como sentís que querés. Tu cuerpo tiene que estar preparado, tenés que poder ser tronco para eso. Entonces, para ellos, yo recomendaría empezar con la categoría 3 y 4, que son las que le siguen, que es estrés, muerte y renacer, y la confianza celular, porque ahí es donde te metes de lleno, te metes en los traumas de origen, en todo. Digamos, serían como las categorías más, en realidad todas las otras tres que siguen. Pero específicamente estrés, muerte y renacer, que el nombre lo dice todo, y confianza celular, es donde empezás a entrar más en tus células. Es el mundo, o son las transmisiones de la madre oscura, aunque no diga madre oscura en la transmisión. Pero tiene este propósito: meterte en la piel, meterte en la carne, meterte en tu conciencia y transformarte. Por eso el ciclo de vida, muerte y renacer. Sergio, sí, Inmaculada Concepción y el proceso de Chi Dragón van juntos, es como la continuación. Cuando inicié con la Inmaculada Concepción, partí de quizá de lo más tradicional, eh, y me separé muy rápido de ese camino, eh, pero nunca imaginé que iba a terminar hablando de alquimia taoísta y del estado, mucho menos del estado prenatal, pero es la Inmaculada Concepción llevada a un nivel más profundo y más concreto, porque la Inmaculada Concepción desde siempre está hablado desde un lugar divino, y en la conciencia colectiva es un imposible. Hablar de partenogénesis es realmente algo que para las mentes humanas es como de charlatán hablar de eso. Mucho menos, mucho más eh, decir, afirmar que la partenogénesis es el Siddhi femenino más elevado, es el poder eh, sobrenatural más poderoso desde los poderes femeninos, y que es completamente lograble si el cuerpo humano
se acomodara en la vibración correcta. Científicamente, obviamente, esta explicación ni siquiera la consideran. Pero ese entendimiento de la Inmaculada Concepción eh, se plasma hoy en la frecuencia prenatal, en el estado embrionario que trae Chi-Dragón, para abrir ese espacio y empezar a hacerlo carne, empezar a abrir el mundo infinito e impensado de crear más allá de los límites humanos, sea la conciencia humana, sea la mente humana, sea el cuerpo humano. Quiero leer, esto no me deja bajar. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Hay un grupo de transmisiones que es la última, lo van a ver en la web, La Sangre y el Poder, que ahí sí agrupa todas las transmisiones que hablan específicamente del ciclo femenino de la sangre y desde este lugar de lo más allá. Son transmisiones que probablemente vas a retomar más adelante porque esto es como el cambio estructural en el que yo estoy convencida y creo que voy a terminar decantando ahí, porque lo que estoy haciendo es abrir la frecuencia de la creación en el más allá, ¿no? Si este fuera el límite de la creación humana, de los programas biológicos, de la constitución del cuerpo humano, esta es la parte más de medicina. Por eso apunto tanto al cuerpo ahora. Yo me pongo acá, nos creamos hasta acá, se puede hacer hasta acá, bueno, yo me pongo acá para crear. Yo me voy y del programa. Por eso en Chi-Dragón trabajamos los canales energéticos, trabajamos también la sangre, lo vamos a trabajar quizá más fuertemente para empezar a eh, crearnos, descrearnos y poder volvernos a crear con más opciones. El ciclo de vida, el proceso de ciclo de vida, muerte y renacer, ¿por qué lo estoy llevando al estado prenatal? Es porque en ese estado vos no estás sujeto a los condicionantes. En nuestro cuerpo humano de adulto hay que meterse en la sangre, hay que meterse en la médula, hay que meterse en determinados canales energéticos para poder trabajar esa desprogramación. Esto es parte de lo que se ve en Chi-Dragón, de hacer conscientes esos canales y entender que o verte en tu futuro, ver cómo vos mismo estás creando tu envejecimiento, ver cómo vos mismo estás creando tu muerte, cómo vos mismo estás creando tu vida. Por eso hay una diferencia entre hacer el camino de tu destino o hacer el camino programado por tus reacciones, por los programas, por todas las memorias, por toda la información que se transmite en tu sangre, que es lo que en definitiva hace que sea el disco desde el cual, el chip desde el cual respondes, ¿no? El automático, si querés. Y que podés tener una vida humana, vas a tener una vida humana que se va a acatar a los cánones entendibles por la medicina, la ciencia, las creencias religiosas, lo cultural, lo económico, lo político, ¿no? El humano. Y después tu camino del destino que atraviesa y rompe esos condicionantes. Susana pregunta si alguien hace una transmisión para cuya frecuencia aún no está preparado o hay riesgo o inconveniente. Si no estás preparado, lo que va a pasar, y esto lo dije muchas veces, te vas a quedar dormido, porque
tu mente va a querer entender o se va a bloquear y vos estás ahí para que tu alma escuche. Entonces, pum, te duerme y no escuchas nada. Y entonces, no hay riesgos, aunque voy a hacer una mención. Simplemente te va a pasar que a lo mejor te querías anotar para ese día y escucharla en vivo y no vas a poder hacer. Hay un montón, ¿no? Porque tu mente te va a estar poniendo un montón de trabas, son tus miedos que van a estar. Generalmente cuando uno elige hacer una transmisión hay una alquimia que comienza a activarse días antes y a muchos les genera como una preparación con los miedos. Entonces, a lo mejor, esto pasaba antes, la verdad que ahora no sé cuánto pasa, pero eh, cuando hacía más transmisiones en vivo, eh, había veces que la persona no podía conectarse, se ponía nerviosa, se angustiaba, se bloqueaba, no podía escuchar la transmisión, incluso si yo le mandaba el audio después, no podían escuchar la transmisión o la tenían que escuchar de aparte porque o se largaban a llorar, porque es alquimia. Entonces, te va a levantar lo que específicamente necesitas eh, trabajar. Hay un grupo de transmisiones, o sea, creo que el riesgo más fuerte para este momento evolutivo, no estoy hablando del 2015, cuando empecé era otro ese momento, para este momento eh, lo más que te puede pasar es que no puedas escuchar la transmisión, te quedes dormido y te lleve 3 días poder escucharla porque eso, no hay mucho. O que te puedas ver qué es lo que puede llegar a pasar, es que veas tus miedos, se te clarifique, se te hagan conscientes. Eso no es un riesgo, no es un inconveniente, porque literalmente se te clarifica. Después verás cómo resolves eso, pero ese sería como el riesgo entre comillas, ¿no? Eh, Hay una serie de transmisiones que no están publicadas en la web, que probablemente las suba, porque me las están pidiendo, que se llaman Cuerpo K. Algunos de ustedes quizás ya las hicieron. Son 3 transmisiones, es así que son fuertes. Eso es alquimia puro fuego. Yo recomiendo hacer las 3. Trabajan con el doble energético. O sea, esto realmente el Cuerpo K es de transmutación fuerte, sanación fuerte, apertura, limpieza. Y obviamente ahí sí yo recomiendo ser consciente en dónde te estás metiendo. Ese es un grado de alquimia elevado, libera un montón, pero no se lo recomendaría para quien quiere empezar con algo suave. Por eso digo, desde el origen es el lugar para empezar a sentirte cómodo, para perder el miedo a lo divino, para perder el miedo a la alquimia, para perder el miedo al proceso de la Inmaculada Concepción. Empezar desde el origen, con los sustratos orgánicos, con la tierra, con el balance. Para los guerreros, para los que necesitan el fuego, para los que les gusta quemarse y transmutarse, que también los hay, que son maravillosos, Cuerpo K. ¿Qué puede pasar? Y esto porque pasó, cuando estás completamente en distorsión y estás viendo otra película de la que es y haces Cuerpo K te va literalmente a romper la distorsión y de repente vas a ver. Y te puedes asustar porque lo que vas a hacer es ver es tu sombra. Trabajar con el doble energético es ver tu verdadero estado a nivel energético. Y si hay sombra que no se trabajó, hay miedos que no se trabajó, te puedes asustar muchísimo. En esto soy muy sincera, pasó una sola vez igual con alguien que necesitaba y era puntualmente alguien que estaba reprimiendo un estado de abuso y el cuerpo acá se lo levantó, se lo hizo consciente y se asustó.
ni siquiera podía reconocer que era su propio dolor el que se le vino de encima. Entonces el cuerpo K es una eh, iniciación en verdad. O sea, te hace ver todo lo que vos estabas metiendo abajo de la alfombra y te lo, ¡pum!, te lo pone en la cara. Por eso no es para cualquiera y por eso tampoco lo tengo en la web, es solamente a pedido. Pero después no hay ningún otro riesgo. Puedes quedar en otro estado durante el día en que hiciste la transmisión, a lo mejor necesitas varios días para terminar de digerir, porque hay un proceso que se te desarma, ¿no? Pero cuanto más transmisiones haces, más conoces el proceso el post alquimia, y lo vas viviendo con más naturalidad. Eh, Susana, comenzaste con cuerpo K. Sí, la liberación es fuerte. El, eh, fue el cuerpo K, fue mi etapa en donde yo estaba anclando la energía de la verdad impecable, tenía todo el cuerpo de la madre oscura encima y era puro fuego. O sea, ahí estaba la alquimia, era el fuego del dragón, porque se necesitaba romper con las durezas. Eso es incluso Inmaculada Concepción, pre-virginidad energética. Y para poder entrar en el corazón, incluso en nuestro corazón, tenemos el pericardio, y el pericardio es el escudo protector, y el pericardio se puede hacer súper duro. Y hay que darle el pico y la pala fuerte, eh, para poder romper el pericardio y liberar y abrir el corazón. No es fácil la apertura del corazón. Entonces, en los primeros estadios, sobre todo cuando uno realmente no se ve, cuando uno tiene el tercer ojo en Disneylandia y se cree que es Mickey Mouse, eh, y hay que bajarte a tierra, hay que llevarte a la realidad para que puedas hacer el proceso realmente de reconexión, eh, cuerpo K. Elvia, empezaste con la Inmaculada Concepción. Desde el origen tiene otra frecuencia. Yo amé hacer esas transmisiones, son dos partes. La primera es de 5 transmisiones. Fue como un viaje a los elementos de la Tierra desde lugares también diferentes, porque si bien trabajaba la Tierra, el agua, el fuego, lo trabajaba desde elementos de la Tierra, ¿no? Fuimos al glaciar, el volcán, al interior, siempre era desde el origen, adentro, adentro. Entonces vivimos el fuego desde adentro, desde el volcán, desde el fondo, bueno, esta es la segunda parte, del fondo del Gran Cañón. Cinco Biloba fue súper lindo, trabajar em, ¡ay! Uno que se ha hecho desde el origen, las luces nórdicas, ¿cómo se llaman? Me olvidé del nombre, Aurora Borealis. Eh, Hubo mucha creatividad, mucha magia. Realmente como un viaje, era la Tierra, era Gaia llevándonos por su cuerpo y trabajar los elementos de la naturaleza, la conciencia de la creación desde un lugar que casi ni siquiera te dabas cuenta que estabas absorbiendo el poder de cada elemento, desde Ginkgo biloba con la tierra, pero sin el corazón del gorila. Fue como una forma de cocinar la alquimia distinta. eh, la conexión fue muy magia. Eso es parte de lo que hago también de mi don, es tomo hilos diferentes y creo un tejido coherente. Tengo ese poder de la armonía y de poder hablar como si estuviera contando un cuento.
Maite, los voy a subir, cuerpo K, los voy a poner, los voy a publicar, pero si no me mandas un mail, y los que quieran hacer cuerpo K me pueden mandar un mail directamente y pedir las transmisiones. Hoy no están publicadas, pero podés pedírmelas por mail, y en el blog, si vos buscas en el blog, van a estar publicadas todavía el contenido, ¿no? De cada uno. Si pones cuerpo K, te van a salir las publicaciones que en su momento hice. Lo vamos a hacer, lo voy a buscar para darte la información bien, espera. Porque quiero ver de cuándo la hice. ¿2018 a lo mejor? No, 2019. Fin del 2000, a ver. 2019. No, pensé les había hecho más. Ahí está. Ahí las puedes leer. En el blog están. Y son 3 y te recomiendo empezar una a una. En orden. ¿Alguna pregunta más? Sé que hay, creo que la pregunta es partir de la realidad de uno, tener identificado quizá alguna cuestión de tengo problema con el control, o me falta confianza, o tengo problemas con la abundancia, o quiero trabajar la unión del femenino al masculino, y lo que están tratando es de buscar una transmisión que puntualmente les ayude con ese tema. Y eso no lo van a encontrar, quizá relajación profunda, unión sí, pero no de la forma en la que están esperando, por todo lo que vine explicando, que lo que te voy a estar transmitiendo es, primero es un cuerpo, es conciencia, es entender que lo que vas a recibir en todas las transmisiones es conexión con lo divino, y es lo divino lo que te va a mostrar el camino de cómo resolver esa separación, ese grado de separación que tenés en la abundancia, en la unión, con la confianza, o con tu salud, o en lo que sea. Entonces no se ajustan, se perdería mucho jugo a la transmisión si limitas tu interés en hacer una transmisión desde ese lugar. Es como no tener la conciencia de que estás ante un cuerpo de acceso al infinito. La alquimia es eso. Y entonces es como jugar a lo pequeño. Y en lugar de ser consciente de tu necesidad, pero quizá mi recomendación es, más allá de este orden que les di, ¿no? Si tuviese que ayudar de forma general a orientarlos, es nivel inicial, las 2 primeras categorías de la web dentro de transmisiones, y el nivel más profundo, las últimas 3, aunque, insisto, desde el origen es para todos. Y entender que, y confiar, ya el hacer, y desde ese discernimiento con tu resonancia, decir, bueno, voy a entrar acá, y confiar en que ese tejido de códigos, o que la alquimia la vas a recibir más allá de
lo que dura la transmisión y qué es en el post de la transmisión, en donde a lo mejor en esa mezcla que se haga adentro tuyo, vos vas a tener esa respuesta a tu falta de abundancia. Vos te vas a dar cuenta de lo que te faltaba. Vos, porque a lo mejor lo que te está faltando y lo que necesitas no es una respuesta de me duele la panza, tomo la pastilla para la panza. Me duele la cabeza, me tomo un analgésico. Es abrir justamente y no quedarte en lo lineal. Es abrir, es deshacerte, que eso sí es lo que hago en las transmisiones, te deshago, te desarmo, a veces uno muere, para que entonces cuando te vuelvas a recrear, todo eso nuevo que absorbiste en la transmisión se mezcle con ese dolor de cabeza que tenías, con esa falta de abundancia, con ese miedo a hablar, se mezcle y entonces ahí salga lo nuevo. A veces una inspiración, se abre un camino nuevo, una nueva forma de ver, una nueva forma de entender, una nueva forma de reaccionar, una nueva forma, te das cuenta, más información sobre vos, podés ver y descubrir las razones por las cuales pensabas así, así, así. Eso es parte de la alquimia. Esa es la parte quizá que yo me la olvido porque yo la tengo integrada, la tengo que estar recordando todo el tiempo, especialmente porque volver a lo lineal es nuestro programa. Entonces uno tiene que estar saliendo constantemente de... Yo tengo que estar recordándoles constantemente que no soy una mostrador de farmacia, no vas a encontrar el 1 a 1, sino vas a entrar con 1, vas a entrar en el infinito y luego con ese 1 en el infinito vas a recrearte y vas a descubrir soluciones, alternativas, formas que nunca hubieses podido imaginar desde el 1. Si tiene sentido volver a hacer una transmisión ya hecha. Si lo sentís, sí. Yo, en particular, yo nunca vuelvo a escuchar las transmisiones. Hay quienes no las vuelven a escuchar nunca porque les quedaron adentro. Hay otros que la necesitan. Depende del proceso de cada uno. Pero no hay ningún tipo de... Incluso el que se queda dormido tampoco tendría la necesidad, porque es tu alma la que recibió. Pero entiendo que a veces le falta la confianza en el alma para confiar que uno recibió y necesitan escucharlo. Hay Mariana, decís que me escuchás hace 3 años, soy nueva en el grupo. En mi caso en tu caso tenés una condición crónica autoinmune. Entendés que tenés que ir por la inflamación y lo crónico. Espera. Y arrastras miedos, pero pudiste manifestar algo nuevo más allá, lanzada pero temblando. Está perfecto. Preguntás con qué arrancas, una cada mes o se pueden hacer en simultáneo. A ver, quiero ir por partes con tu consulta. Por un lado hay una sección que me hiciste acordar en la parte de confianza celular, es todo el apartado de la 4ª categoría en la web de transmisiones que son más específicas a lo que es la salud. Hay una, de hecho, de conciencia crónica, que si no la hiciste, te la recomiendo, en donde se trabaja también el cuerpo humano desde la salud, pero estos son como puntuales,
con este misma conciencia de infinito, misma conciencia de alquimia, pero hay como temas específicos, ¿no? Que hacen a esa transmisión, como en el caso este de conciencia crónica. Creo que hay otro de inflamación, porque son como pilares en el cuerpo humano que condicionan fuertemente la creación. Por eso los mencioné, hago ese apartado de salud infinitesimal. Lo van a encontrar ahí. Cuando uno tiene miedos, podés manifestar. La diferencia en que vos pudiste manifestar algo nuevo es porque no elegiste no identificarte desde el miedo, por más que el miedo todavía esté en vos, y por eso lo hiciste temblando. Y por eso pudiste manifestar algo nuevo, porque usaste todo lo que tenías para poder ir más allá del miedo. Y esa es la diferencia entre manifestar. No es un tema, no hay que no tener el miedo para esperar a manifestar, pero podés, lo que importa es, estoy identificada y manifiesto identificada desde el miedo, o sé que está ahí, inhalo y voy hacia adelante más allá del miedo. Eso es lo que hace, y por eso pudiste manifestar de esa manera. Ahora, ¿con qué arrancás? Primero, con lo que vos sientas. Si no escuchaste la transmisión desde el inicio, te diría que escuches esto cuando lo publique, porque ahí doy como un pantallazo de orientación. La frecuencia depende completamente de cada uno. Hay quienes no pueden hacer más de una transmisión por mes porque la transmisión les mueve mucho y entonces necesitan mucho tiempo para procesar, para decantar, para asimilar, para tejerse de vuelta. Y hay otros que pueden hacer 4 por mes. Eso lo conoces vos conoces tu nivel de energía, conoces el nivel de miedo. No hay, las transmisiones están ahí para que cada uno arme su camino. No hay ningún tipo de reglas. Cada uno sabe, a lo mejor empezás ahora con 1 por mes porque no podés por tus miedos, y a lo mejor en 3 meses haces 3 por mes porque ya te integraste tus miedos y estás con sed de alquimia. Este es un espacio de mucha libertad para crear, de mucha responsabilidad, pero de mucha libertad, que tiene que ver con también esa conciencia creadora. Quien crea más allá de los límites humanos es libre, pero es completamente responsable. En el futuro cercano voy a estar cambiando la forma de transmitir. Lo van a ir viendo tanto en redes, bueno, en los canales exclusivos. Voy a estar haciendo como cuerpos más completos, por lo tanto las transmisiones mensuales que venía haciendo, no siento que las vaya a seguir haciendo así. Había una necesidad en ese momento como de sacar y de transmitir la base, la estructura, y los programas o la forma de crear quizá más espaciado tiene que ver con usar toda esa estructura. Es hora para mí de modelar ya lo que se va construyendo y de entrar en espacios más profundos. El estado prenatal es todo un espacio en sí mismo, una frecuencia nueva, un mundo nuevo, literalmente a explorar, y que requiere un proceso interno nuevo porque el cuerpo está mutando, hay toda una biología nueva y eso se va a ver reflejado en los servicios. Pero para todos los que se están preparando para eso, tienen ahí 70 transmisiones para elegir y crear el mapa que cada uno quiera. ¿Alguna pregunta más? Los miedos se trabajan paso a paso.
Y las transmisiones y todo el trabajo de las transmisiones, cuando se hacen a nivel consciente, sobre todo la parte de trabajar la vida, muerte, renacer y la madre oscura, uno va a la raíz. El origen, quien accede al origen y entra en el origen, uno se lleva hasta el fondo. No todos quieren llegar hasta el fondo, y eso también es una de las preguntas que uno se tiene que hacer, ¿no? ¿Hasta dónde estoy dispuesto? Porque cada alma es distinta, cada alma viene a vivir un nivel de realidad diferente. Cada uno carga también con una historia, un nivel energético, un nivel de deseo distinto. Y no está bien ni mal, es lo que es para cada uno. Desde House of Alchemy yo llevo al máximo, o sea, rompo la estructura. No para que todos la rompan, sino para que cada uno pueda decir, bueno, me puedo mover hasta acá, me puedo mover hasta acá, elijo estar hasta acá. Pero la oferta es como total, uno elige, porque tiene que ver con esto del desarrollo de la libertad y el desarrollo de la responsabilidad, que son como pilares centrales para el creador. Sí, les quiero agradecer a los que estuvieron presentes, compartieron sus preguntas. Espero que esto haya sido clarificador, que se haya podido entender, que les haya quedado claro. Estoy viendo si quedó algo por compartir. La alquimia tiene ese elemento es difícil de poder definirlo, porque si lo definís no es alquimia. Entonces, uno tiene que aceptar esa parte de lo desconocido, ¿no? Entrar al más allá es desconocido, y lo desconocido tiene su naturaleza que es desconocida. Y aun cuando te metas en lo desconocido, va a seguir siendo desconocido. Y la mente se puede volver loca si pretende conocer lo desconocido. Hay que aprender a deshacerse y dejar que eso te recree. Y eso es también lo que las transmisiones ayudan, a tomar confianza en, en la vida humana y saber que los límites no te definen. Así que gracias a todos y que estén muy bien.